Cayetana Álvarez de Toledo, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar en mi propio nombre y en nombre de la Universidad Autónoma de Madrid por haber aceptado la invitación a participar en estos diálogos. Es un placer. Bueno, estos diálogos tienen como título algo así como el diálogo en la ética, la política y la responsabilidad pública. Entonces, bueno, uno podría decir cosas quizá demasiado banales sobre la importancia del diálogo y sus virtudes. A mí me va a interesar más, durante esta conversación, que nos centremos más bien en los ángulos ciegos, en los recovecos de la idea del diálogo, ¿no? El diálogo es un tópico obvio de la filosofía, de la ética, ¿no? De hecho se habla de la ética dialógica. Y por supuesto debería ser el ethos, una de las hebras del ethos universitario, ¿no? Me gustaría empezar por ahí, porque tú eres una persona muy conocida en el ámbito público, pero quizá no todo el mundo sabe que tú eres además una académica, una doctora por una prestigiosa universidad, Oxford, doctora en Historia. Hiciste una tesis importante de la mano de una leyenda de la historia española, Sir John Eliot. Y como historiadora, en primer lugar, me gustaría que empezáramos a abordar eso que yo llamaba recovecos, ángulos ciegos del diálogo, un poco por mi sensación, que quizá tú compartes. Luego has tenido otros encuentros universitarios donde el diálogo no ha sido precisamente fértil. Un poco por saber, conocer tu sensación desde esa experiencia tuya en Oxford hace algunos años. ¿Qué está pasando o qué ha venido pasando y por qué en esas dificultades para el diálogo en la universidad? ¿Qué está pasando contemporáneamente con el diálogo que tenemos con la historia reciente? ¿Cuál es un poco tu sensación, insisto, como persona experta en el devenir de los acontecimientos, de esas derivas? Sé que son cosas un poco grandes para empezar, pero... Bueno, ante todo, muchas gracias de verdad por la invitación y por esta oportunidad de dialogar y de conversar racionalmente sobre asuntos importantes, ¿no? Yo te empezaré por decir cuál es mi sensación cuando llegué a la universidad, cuando llegué a Oxford, ¿no? Yo sentía no tanto el pudor del privilegio, que podría ser, sino el peso de la responsabilidad. Es decir, yo sabía que llegaba a una universidad después de siglos de una tradición de excelencia y de exigencia, ¿no? Una tradición que iba luego a proyectarse en tantas mentes maravillosas que vendrían después, ¿no? Es decir, fue una vacuna contra el adanismo y contra el yo que hoy todo lo domina, ¿no? Hemos pasado de un mundo en que importaban los hechos, la ley, las instituciones, los expertos, la jerarquía, a un mundo en el que manda ese fluido incandescente, autodeterminado y determinante yo, ¿no? Los sentimientos por encima de las opiniones. Y eso está afectando también a la universidad, evidentemente. Incluso la mía. Oxford era cuna del espíritu crítico. Ahí se nos enseñaba no qué pensar, sino a pensar. Y ahora, incluso en Oxford, hay movimientos de cancelación, de intolerancia, de irracionalidad, de sentimentalismo, que arrasan con el diálogo intelectual y el diálogo político en el sentido más puro de la palabra político, ¿no? Yo escuché una vez, leí una entrevista, no, la vi, ¿no? Era un audiovisual que le hicieron a Juan Luis Cebrián, creo que fue a Aurora Nacarino, y él dijo: tenemos que empezar a acostumbrarnos a un mundo sin expertos, sin maestros. Y yo me rebelo contra eso. Yo creo que necesitamos un mundo con maestros y que esta idea de derribar a los expertos, tumbarles como las estatuas de Hume o de Washington o de Colón, va a arrasar no solamente con la capacidad cognitiva de estas generaciones, sino efectivamente con el diálogo y la convivencia democráticas. Y por resumir un poco, ¿no? O sea, estamos en un tiempo en el que manda también, es como el coaching, ¿no? Las matemáticas socioemocionales, la política Pantén, del que yo lo valgo y yo me impongo, y una vez más el narcisismo y la frivolidad. Y tenemos que intentar volver a ese mundo, insisto, donde importa una jerarquía basada en el mérito, en la excelencia, en el conocimiento, y donde los hechos importan, donde la verdad importa,
y un mundo en el que la valentía va a ser más imprescindible, más necesaria que nunca. Valentía, coraje, como virtudes también del conocimiento, del progreso, en algún sentido. Y también me parece que son virtudes políticas sobre las que a ti te he escuchado más de una vez predicar sobre su importancia. Luego volveremos un poco también sobre esta cuestión. Hay la segunda consideración intempestiva de Nietzsche, ¿no?, que él escribió en 1874, habla de él se refiere ahí a tres maneras. Yo no soy historiador profesional, pero hasta donde puedo entender, tres formas de abordar el diálogo con la historia o tres formas de abordar la importancia de la historia, ¿no? Y él previene de los excesos y también las virtudes de esas tres formas, ¿no? La historia como monumento, la historia tal y como la ve el anticuario, ¿no?, el conservador, y la historia crítica, ¿no? Y me gustaría centrarme en esta última dimensión de la historia crítica, porque hay una cosa ahí, 1874, de la que previene Nietzsche, y es la de eso, corre el peligro, esa concepción de la historia como historia crítica que nos permite juzgar desde hoy, con nuestras lentes, lo acontecido. Tiene una consideración filosófica muy interesante, y es que permitiría ir con el cuchillo a cortar las raíces de lo que somos, sin darnos cuenta de que lo que somos es también en buena medida el producto de barbarie, también de civilización, de asesinato, también de reconciliación. Y esta es una consideración de Nietzsche que a mí me ha resultado iluminadora, también a la luz de tu trabajo, ¿no?, sobre este personaje que tú estudiaste tan a fondo, ¿no?, de Juan de Palafox, en un momento en el que quizá no se hablaba, no lo sé, tú me lo dirás mejor, de decolonialismo y de decolonizar y de rendir otro tipo de arqueo con el pasado. Tú además ahí haces también un ejercicio de diálogo con la historia y de recuperar los diálogos del propio Juan de Palafox. Ahora, ahí hay dos cosas, ¿no?, que se entremezclan. Y bueno, empezaré por esta última y luego me gustaría rematar una idea sobre lo anterior que hablábamos, que está vinculado a esto, ¿no? Vamos a la historia directamente, ¿no? Se dice que no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente, ¿no? Se critica mucho el presentismo, que es parte de ese revisionismo histórico. Lo que pasa es que los ojos del presente son los únicos que tenemos, con lo cual es normal que juzguemos el pasado con los ojos del presente y está bien que lo hagamos. Es decir, el hecho de que nosotros podamos decir entonces se cometían barbaries, el racismo estaba mal, o el machismo intrínseco de sociedades medievales, o asesinar a indios en determinadas circunstancias porque fueran, etcétera, eso está mal. Está bien que lo juzguemos porque efectivamente la historia es un proceso de civilización y el hecho de que esas muertes y esas injusticias existieran nos permiten a nosotros de alguna manera no cometerlas hoy. Eso es una cosa. Y otra cosa es llevar esa reflexión a la idea de anular y derribar la historia y sus estatuas y sus símbolos y su legado como haciendo una tabla rasa del pasado. Porque precisamente si hacemos una tabla rasa, dejamos de aprender las lecciones del pasado. Es decir, tenemos que mantener vivo el recuerdo del pasado para mantener el proceso civilizatorio de progreso y de conciencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué además se utiliza ese revisionismo histórico absurdo que hace tabla rasa con el pasado? No se hace realmente para limpiar el pasado, se hace para saldar cuentas con el presente en general. Se utiliza para pasarle cuentas ya sea a otro país, España, en el tema colonial, ¿no? Ya sea a otros grupos sociales dentro de los propios países, ¿no? Si vamos a lo concreto, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha enarbolado esta bandera? Es para rehuir las responsabilidades propias sobre los fracasos contemporáneos mexicanos y endosárselo a los españoles de hace 500 años y quizá a alguien que pueda él considerar, digamos, deudor de esa tradición colonial contemporáneamente, ¿no?, en términos políticos. Es decir, se utiliza espuriamente la historia con fines políticos contemporáneos y eso arrasa con la historia, con la verdad, con los hechos, con el conocimiento y también, evidentemente, con el diálogo político contemporáneo. Sobre el otro me quedó una idea que creo que es básica, sobre todo dirigido a un público universitario, ¿no?
Estamos en una epidemia de la condescendencia hoy en día. Tratamos a los alumnos como si fueran bebés, que están en un líquido amniótico y que no se pueden enfrentar a la realidad ni de los hechos ni de la vida. Esto lo cuenta Richard Dawkins cuando hablaba de su etapa en Oxford y en mi propio colegio, coincidimos, ¿no? Evidentemente no en los mismos años, pero en el mismo colegio en Oxford. Él cuenta en sus memorias cómo cuando él era pequeño y llegó a la universidad, los alumnos querían parecer mayores y adultos. Se dejaban bigotito, iban a veces con un bombín, recitaban a Keats, fardaban de haber escuchado a Bach y conocerlo muy bien, ¿no? Y hoy en día los alumnos quieren parecer todavía más pequeños y los profesores se disfrazan casi de alumnos. Es decir, hay como una especie de degradación hacia un mundo completamente adolescente. Decía Josep Pla, adolescencia, la edad siniestra, ¿no? No sé si la edad siniestra, pero tiene que ser una edad en la que se aprende a ser adulto. Y hoy estamos sustituyendo ese mundo del adulto, del aprendizaje de ser adulto, a no poder aceptar absolutamente nada que no encaje en nuestro estricto marco mental. Y estamos pasando, si lo llevamos a términos políticos o públicos, de un estado del bienestar infinito, concebido como tal, a un estado de los cuidados. Es decir, ya no reclamamos protección social infinita, que también, por supuesto, sino mimos. Queremos que nos mimen, es decir, permanecer en un líquido amniótico toda la vida, protegido de todo dolor, de todo mal, de toda verdad, de toda ofensa, ¿no? Y eso no es la vida real. Esas generaciones contemporáneas están abocadas a un desengaño histórico y hay que evitar que sufran ese desengaño histórico. Hay que explicarles que el victimismo es la nueva modalidad de la servidumbre y que se tienen que poner de pie cuanto antes y tener los recursos para ponerse de pie y levantarse por sus propios medios. Y eso es espíritu crítico, capacidad de razonar, capacidad de debatir, capacidad de defenderte dialécticamente, de aceptar opiniones que no te gustan, porque eso es la democracia, e intentar convencer a los demás con el diálogo de que tus opiniones son mejores. Decía Benedetto Croce, al hilo de lo que apuntabas en torno al presentismo y cómo la historia es hoy un arma política, ¿no? Que en el fondo toda historia es historia contemporánea, en algún sentido, ¿no? O por el hecho de que efectivamente los ojos son los que pueden ser y no otros. Estudiantes viviendo en una suerte de, o pretendiendo que vivan en una suerte de líquido amniótico, cuando comentabas esta anécdota tan reveladora de Dawkins, me hacía pensar que hoy, por ejemplo, un poema, ¿no?, con el que legiones de caballeros adolescentes británicos se formaron y crecieron, ¿no?, el If de Rudyard Kipling, pues probablemente hoy no sería posible, sería denostado como un ejemplo más, una instancia más de la tiranía del mérito, o como la antítesis de ese ethos o de ese estado de los cuidados a los que apuntas. Dos ideas sobre lo que has dicho ahora mismo que me interesaría, dos hebras de las que tirar. Una, esta primera, del Estado como estado de cuidados y por tanto de la política contemporánea como el tratamiento de los ciudadanos como niños. Y otra, que me permite también empezar a explorar un poco tu propio ideario, tus ideas políticas, las ideas que defiendes, quizá no tomarse en serio demasiado la igualdad, precisamente por no tomarse en serio la meritocracia y la excelencia. O sea, alguien podría decir, bueno, detrás de ese discurso está la idea de que la dizque izquierda ha renunciado a la igualdad y ha apostado por la identidad en los últimos tiempos, ¿no? Y quizá desde el punto de vista liberal conservador, si es que es eso lo que tú representas o defiendes, hay también un ideal de igualdad que contraponer, ¿no?, que tiene sus fundamentos. Bueno, yo creo que el núcleo candente de la idea liberal, del mundo de la democracia liberal o de las ideas de la Ilustración, es ese concepto de igualdad, bien entendido. Es la idea de que no se nos juzgan por criterios arbitrarios que tengan que ver con el sexo, color de piel, la religión que profesemos, la clase social o, digamos, estrato social del que vengamos, sino simplemente por nuestros hechos, por nuestras conductas. Eso es el paso del antiguo régimen a la modernidad política. Si los seres humanos venimos de tribus, es verdad, venimos de tribus, el fondo oscuro de la tribu, donde todos eran iguales a nosotros. Pero el viaje de civilización que emprenden algunos, los más valientes, es un viaje al descubrimiento de otras tribus y de otros hombres distintos.
Es un viaje impulsado por la necesidad, evidentemente, de comerciar, pero también por el deseo de conocimiento y por la curiosidad. Y en ese viaje de civilización, efectivamente, alumbra esa idea increíblemente luminosa y decente, que es la idea de que se nos juzgue simplemente por nuestros hechos y no por ninguna otra consideración. Esa es la modernidad política, y sobre eso hemos construido 300 años, con altibajos, evidentemente, pero eso es el progreso de la humanidad. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Las fuerzas de izquierdas, que efectivamente enarbolaban ese concepto de igualdad republicana, en un sentido, han emprendido eso que Félix Ovejero, nuestro amigo, llama una deriva reaccionaria. Es decir, empiezan a emprender un camino de involución y de regresión hacia las ideas tribalistas identitarias y a juzgar a las personas por su sexo por encima de todo, o por su color de piel, o por su, no sé, los indígenas contra unos, los catalanes contra el resto de españoles, hombres contra mujeres, trans contra los otros que no lo son, es decir, el colectivismo identitario. Eso es una involución, eso es una decadencia, eso es una regresión, y por eso es tan importante volver a enarbolar las ideas liberales de la Ilustración, que pueden ser transversales, es decir, el mundo liberal conservador puede estar ahí y un mundo progresista, ilustrado y no identitario también. Y ese es el espacio que yo llamo el espacio de la razón, que ojalá estuviera políticamente armado y articulado y organizado. Y eso está pasando por en pocos países que eso esté articulado. Lo que estamos viendo en general es un movimiento pendular entre identitarios de distinto signo, identitarios de izquierdas y identitarios de derechas. Y ese espacio está inhibido y replegado. Lo que hay que hacer es sacarlo de su inhibición y articularlo políticamente. Tú te resistes, Cayetana, me da la sensación, a esto que se conoce como la lógica de Juncker, ¿no? Digamos, recuerdo del que fue comisario de la Unión Europea. De acuerdo con esta lógica, los políticos sabéis lo que se debe hacer eventualmente, pero no sabéis cómo hacerlo y ganar las siguientes elecciones, ¿no? Y ahí está sintetizada esta idea que tú has defendido o te he leído muchas veces de la política para adultos y decir las verdades en público que sostenemos en privado, lo que a ojos de muchos te hace una política indeseable, ¿no? O incómoda o inconveniente de alguna forma. ¿Tú crees que eso es posible? Es decir, ¿no? Weber hablaba de la ética de la responsabilidad, un poco también bajo esta idea de que hay cosas que no conviene decir, hay cosas que no conviene sostener. No se puede decir a los ciudadanos la verdad del sistema de pensiones o de cómo afrontar el cambio climático mediante la energía nuclear. Tú te resistes a eso y crees que, aún resistiéndote, se pueden ganar las elecciones. Sin lugar a dudas. Es decir, lo moral es lo eficaz. Y Weber también decía, aparte de todo lo que has citado, esos párrafos maravillosos donde habla de, dice, solo aquel, ¿no? Aquel político que no se derrumbe, ¿no? Cuando el mundo parece demasiado estúpido, bruto para lo que él quisiera ofrecerle, solo aquel que cuando todo colapsa, dice, sin embargo, no obstante, a pesar de todo, de no, es decir, tiene una fuerza del optimismo, solo aquel que está dispuesto no solamente a ser un héroe, sino un líder, sino un héroe en un sentido muy sobrio de la palabra, dice, solo aquel tiene vocación para la política, ¿no? La política te exige ser como un salmón, nadar contra la corriente. Para nadar cuesta abajo es muy fácil, para hacer populismo vale cualquier mediocre. Si yo puedo salir a la plaza pública mañana con un megáfono y apelar a las bajas pasiones de la gente, incluso yo podría intentar hacerlo. Y seguramente enardeceré a un grupo y esa gente, en fin, me seguirá durante un tiempo, pero vendiendo esa ficción solo vas a causar frustración, desengaño y lágrimas. Es decir, y en cambio que salgan ahora políticos y empiecen a decir en público lo mismo que dicen en privado, es el imprescindible paso previo para una regeneración de la política. Estamos en un momento de descrédito y desprestigio total. Mi maestro, al que ha citado, John Eliot, que murió hace unos meses, yo siempre lo cuento, cuando le anuncié que me iba a dejar el mundo académico para dedicarme al periodismo, digamos, miró así con cara de qué desastre, ¿no? Dedicarse al periodismo, qué decadencia. Claro, cuando le llamé unos meses o un par de años después para decirle que me pasaba ahora la política, ¿no? Casi se muere, ¿no? Pero, porque no hay oficio más denostado y desprestigiado. Y sin embargo no hay oficio más importante. Nada afecta más a nuestras vidas, nada, que la política.
desde lo más pequeño, lo más nimio, hasta lo más importante, lo más grande, que es la vida y la muerte, la guerra, ¿no? Por tanto, necesitamos que la política se dediquen los mejores, los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, y la gente que esté dispuesta a asumir el coste de decir la verdad, porque creo firmemente, por contestarte otra vez, que ese coste es mucho menor que el de perpetuar la ficción. Déjame que recupere un poco el hilo inicial del ángulo ciego del diálogo como palabra malbaratada a veces, ¿no? ¿Tú no crees que se ha abusado también como estrategia política de la idea del diálogo? ¿Es que acaso no hay diálogos imposibles? ¿No hay personas con las que en un momento determinado y en un contexto determinado no se puede uno sentar a hablar? Me acuerdo en los años terribles, ¿no? Que no dejaba de insistir. Los años terribles en los que este país estaba azotado por el terrorismo, y luego en los años terribles muy recientes, previos al intento de secesión en Cataluña, ¿no? Que la consigna era continuamente hablar, hay que hablar. Y uno tenía la sensación de que nunca se decía de qué había que hablar, y tampoco se acababa de explicitar que a veces con quien se tenía que hablar era con gentes que ni siquiera estarían dispuestos a asumir esas precondiciones de la ética dialógica, es decir, que se sientan en la mesa con una pistola. Bueno, ¿No te parece en el fondo que está a veces malbaratada? No, el diálogo es unas palabras más manoseadas del diccionario. Es decir, el diálogo suele utilizarse la palabra en política, el diálogo, para callar la boca al sector crítico. Y suele ser un eufemismo de claudicación. Es decir, siempre es unilateral la negociación que se produce después de que alguien enarbola la palabra diálogo en estos contextos. No es siempre, pero te digo, de los que has hablado tú. Es decir, se dice diálogo, pero siempre es cesión de uno, en este caso el Estado de Derecho, la democracia, las libertades civiles, frente a quienes las agreden. Eso no es un diálogo. O sea, un diálogo es cesiones mutuas. El diálogo es la transición. El diálogo es el pacto por la Tercera España, que alumbra, un pacto que se alumbra. Entonces, monárquicos aceptan un acuerdo, los centralistas, unionistas, republicanos, es decir, hay un acuerdo entre todos para llegar a un pacto común. El diálogo en el contexto que tú sugerías efectivamente se convierte en una perversa maniobra política para silenciar a la discrepancia que suele ser quienes defienden los derechos civiles, ¿no? Y por eso no hay que tener ningún miedo a enfrentarse a eso, ¿no? Se ha utilizado, Venezuela es otro caso, has hablado del País Vasco, se utilizaba diálogo frente a la política, la derrota de ETA, se utilizaba el diálogo, que era siempre una claudicación del Estado. Se utilizó en Cataluña, evidentemente, cuando se dice diálogo en Cataluña es para que el sector constitucionalista se calle y vuelva a ceder por enésima vez, cuando no se ha hecho más que política de apaciguamiento 40 años, es decir, la política del apaciguamiento es la única que se ha ejercido en España y ha llevado a un fracaso, por tanto habría que hacer otra quizá. Y diálogo es otra palabra que se ha manoseado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de una manera, debo decir, obscena, y perdóname la palabra, ¿no? Siempre ha sido como un balón de oxígeno para mantener en pie una dictadura. Y entonces lo que hay que hacer es coger la palabra, como la palabra paz, que muchas veces también nos sucede lo mismo con ella, y levantarla, como los TEDx, y ver lo que hay abajo, ¿no? Coger la palabra y decir, bien, señores, debajo de esta palabra cuelga toda esta verdad. Y entonces señalar lo que existe detrás de la palabra, desmontar esa palabra y empezar a hablar del fondo de las cuestiones. Debemos gobernar incluso para un pueblo de demonios, decía Kant célebremente, ¿no? Y claro, la cuestión es efectivamente no recalar en las actitudes espontáneas, que por lo general no van a ser demasiado buenas, casi nunca, ¿no? Somos mitad altruistas y hay escasez moderada de recursos, y eso es lo que nos da las circunstancias de la justicia y de la política. Y por tanto la tarea es el diseño institucional, ¿no? Debemos articular instituciones para que ese diálogo, que no será necesariamente espontáneo, bien articulado, se produzca como debe, y para eso yo creo que la institución por antonomasia es el Parlamento. El Parlamento español, tú lo has escrito también y lo has dicho, sufre un momento de grave crisis por circunstancias muy diversas que seguramente tú, como diputada, conoces mucho mejor que yo. Pero por ir terminando la conversación, Cayetana, no quisiera no afrontar esta cuestión de qué crees tú que sería hoy lo más urgente en ese terreno del diseño institucional, del funcionamiento del Parlamento, de su diálogo con el resto de poderes, si es que los poderes tienen que dialogar. Sí, a ver, estamos en un momento de cesarismo político.
en el que el Poder Ejecutivo tiene un control sobre el Parlamento inaudito. Y también intenta tenerlo sobre el Poder Judicial. Por eso una doble reforma la que deberíamos emprender, de fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, despolitización del Poder Judicial, por decirlo claramente, y un fortalecimiento del Parlamento. Y en el Parlamento, por resumir, porque son muchas las reformas que habría que hacer, yo creo que es crucial dar autonomía al diputado individual, que volvamos a ser responsables de lo que decimos y de lo que votamos. En la transición se diseñó un sistema que dio mucha fuerza a los partidos para evitar eso que se llamaba la sopa de letras, es decir, que se diluyera el Parlamento y no hubiera fortaleza en el sistema. Pero se pasaron de frenada, o por lo menos la política a lo largo de los 40 años ha hecho que los partidos sean cada vez más fuertes a costa del diputado individual, es decir, del Parlamento. Con lo cual un diputado está degradado, nos convertimos en palmeros. Es parte de los expertos que te decía al principio, ¿no? Así como el periodista es un tuitero hoy en día, el parlamentario es un palmero, y te lo digo yo, prácticamente no nos enteramos de lo que vamos a votar hasta el último minuto, o incluso cuando el líder está en la tribuna, no tenemos margen de autonomía ni de crítica. Y para poder devolver fortaleza al sistema parlamentario, tenemos que conseguir que el parlamentario vuelva a ser responsable de sus actos y de sus opiniones. Esto no significa convertir los grupos parlamentarios en una jaula de grillos, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, porque tiene que haber autoridad, tiene que haber una cierta jerarquía, tiene que haber una cierta disciplina, pero es encontrar un equilibrio razonable, que haya debate entre los grupos parlamentarios, que haya mucho más autonomía, es decir, más libertad. Al final, vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Frente a las tendencias de colectivización, ¿no? Tenemos que volver a situar al individuo en el centro, su responsabilidad, es decir, su libertad en el centro de la política del debate público. Bueno, para ir terminando, Cayetana, yo he recordado muchas veces una frase de nuestro comúnmente admirado Fernando Savater, que dice aquello de: en este país ser de derechas o de izquierdas es optativo, pero no parecer de derechas es obligatorio. Y yo tengo la sensación de que en el actual estado de las cosas universitarias, muchos profesores universitarios como yo, ante una conversación contigo, tendrían ese problema de quizá no aparecer como muy de derechas, ¿no? Y ojalá con este diálogo que hemos tenido vean lo que se pierden, ¿no? Por esa suerte de, en fin, prurito mainstream, ¿no? Contra el que yo creo que hay que combatir, porque al final impide las conversaciones y los diálogos. Si la izquierda ha renunciado a la libertad y a la igualdad, ¿qué le queda? Se la ha entregado a la derecha. Ahora es responsabilidad de la derecha liderar esa defensa de la libertad y la igualdad como es debido. Pues muchísimas gracias, Cayetana, y hasta otra. Muchas gracias a ti.